Shalom a todos los que nos escuchan. Hoy día vamos a hablar de algo que en realidad a todos nos llama la atención. Y si no le llama la atención, vamos a hacer algunos énfasis, sobre todo del punto de vista de cómo Yeshua HaMashiach, él vino a traer sanidad y salvación. Pero vamos a ver, y eso es lo más impresionante, lo que llamamos los milagros de sanidad. Y había algo que hacía siempre el Mesías y tenemos que ir a la esencia. Vamos a un pasaje en el cual había un paralítico que se quedó suplicando al maestro con mueca de dolor y postración, muchas dolor en él, la situación de postergación y todo lo demás, sabiendo de que su cuerpo no le respondía, tenía que ser llevado de un lado para otro y tenía que estar en ese momento ahí prácticamente al amparo de todo lo que era el hecho de no poder moverse humildemente. Todos los presentes vieron al Mesías que venía llegando, deseaban que apareciera un milagro. Y la explicación del momento les hacía fijar su mirada preguntándose sobre lo que había dicho el Mesías, Yeshua. ¿Y qué dijo el Mesías? Perdonados te son tus pecados. Toda la multitud, casi con rabia, los que asistieron al hecho replicaron: ¿cómo? Cura sus pecados. Mira, tienes que curarlo. Si el hombre tiene necesidad de alivio para sus males de su cuerpo. Y dice, en verdad os digo, que si no curareis el alma del enfermo, jamás sanaréis el cuerpo. Y con paso quedó y mirada perdida. El enviado se alejó del lugar, seguido por un júbilo del paralítico, que se veía de pie y totalmente sano, de alma y de cuerpo. Todos los presentes deseaban el milagro y la excitación del momento les hacía fijar su mirada inquisidora sobre este personaje, Yeshua, que dijo: perdonados te son tus pecados. Tal como decía, todos se preguntaban nuevamente, ¿cómo cura sus pecados si el hombre tiene necesidad de alivio para su mal y el cuerpo? Y como vemos en este sentido, que si no curamos el alma, si no es curada el alma, si no es perdonada el alma por parte del Todopoderoso, entonces él le hace nuevamente una inquisición, una pregunta, le dice: ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Decir, levántate y anda, o tus pecados te son perdonados? Pero ¿cómo es posible que tú puedas venir y decir que pueden ser perdonados los pecados? Y ahí viene lo que nosotros tenemos que entender, que hay una relación directa entre lo que es la sanidad del alma, la sanidad espiritual, la sanidad del ser, íntegramente. Y después nosotros decimos justamente eso, que luego de toda esta enseñanza vamos a entender que había un camino para la sanidad, había un lugar, y todo esto tenemos que hacerlo de una u otra forma. Vamos a decir que el agua, hay una propiedad, el agua tiene una propiedad importante. Cuando se cita el relato de Yohanan Juan, que nos introduce de lleno a este tema, así pues supo el Adón, el Señor, que había oído los fariseos cómo Yeshua había más
discípulos y bautizaba más que Yohanan, aunque Yeshua mismo no bautizaba, no entraba, no hacía inmersión, sino sus discípulos, abandonó Judea y partió de nuevo a Galilea. Y tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, próxima a la heredad que dio Jacob a Yosef, su hijo, donde estaba la fuente de Jacob. Yeshua, fatigado del camino, se sentó sin más junto a la fuente. Era como la hora sexta. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Yeshua le dice: «Dame de beber», pues los discípulos habían ido a la ciudad a comprar provisiones. La mujer samaritana le dice: «¿Cómo tú, siendo Yahudí, me pides de beber a mí, mujer samaritana? Porque no se tratan Yahudí y samaritano». Respondió Yeshua y dice: «Si conocieras el don de Elohim y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría a ti agua de vida». Ella le dijo: «Adón, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es profundo. ¿De dónde, pues, tú tienes y vienes esa agua viva? ¿Acaso tú eres más grande que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo y de él bebió mismo sus hijos y su rebaño?» Respondiendo Yeshua, le dijo: «Quien bebe de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le diere no tendrá jamás sed. Que el agua que yo le dé se hará en él una fuente que salte hasta la vida eterna». Díjole la mujer: «Adón, dame de esa agua, para que no sienta más sed, ni tenga que venir aquí a sacarla». Como hemos visto, Yeshua nos habla de un agua especial, el agua que quizás solamente él sabía de dónde venía. Este elemento que lo hacía el Adón era capaz de quitar la sed para siempre y obrar prodigios en las personas. Y ahora bien, ¿se está refiriendo a algo simbólico? ¿O ciertamente hay un agua de vida, una agua milagrosa, una agua que no nos faltará? Entonces, Yeshua tenía la palabra de vida, tenía la palabra de vida. Y esto lo hacía realmente entender cosas mucho más profundas de las que nosotros entendemos. Nosotros siempre estamos viendo las cosas desde el punto de vista natural. Tratamos de explicarla, tratamos de entender, pero él dice, luego le habla sobre lo que significa el lugar. Decía: «Antes ustedes, los Yaudí, adoran ahí en Jerusalén y nosotros en este monte». Mas le dice él: «Vendrán días en que solamente habrán adoradores en espíritu y en verdad». Es importante entender las características, cómo de una u otra forma estamos hablando de algo tan profundo que es el agua. Y el agua es algo que está en todas partes. Si lo partimos desde la misma Escritura, él dividió las aguas superiores de las inferiores, estableció límites para los mares, estableció una serie de características al Todopoderoso. Y nos damos cuenta, que hay cosas importantes. Yeshua tiene algo característico, y es que nos hace pensar que primero
hay algo interesante en la relación que nosotros tenemos con el agua. Una relación profunda en todo sentido. Entonces, sabemos, primero, el agua, a semejanza de su modelo natural, es esencialmente todo lo que no entendemos nosotros como nuestro planeta, es esencialmente un 90% de esta sustancia. Y podríamos considerar justamente cómo lo mismo pasa con el cuerpo humano, que se habla que hasta un 65%. Es necesario tener estas dos partes, tener la parte espiritual y la parte material. Pero Él nos lleva a entender, dice que ríos de agua viva brotarán de nuestro propio ser. Y eso implica una fuerza, una energía y también una forma de ser. Dice, yo tengo un alimento que vosotros no conocéis. Y también dice, no solo de pan vive el hombre. Y esto es importante. El Eterno nos entregó desde el principio, nos insufló de su propio Ruach, de su propio espíritu. Y esto nos habla principalmente de que nos entregó de sí mismo. Y es por eso que muchas veces nosotros podemos comprender cosas que ni nosotros mismos sabemos de dónde vienen, y algunas veces ocurre que esto está dentro de nosotros. Es por eso que, mirando esto, existía otra situación de unas aguas que se agitaban en el estanque de Siloé. Y como se agitaban continuamente, muchos pensaban que en esa agitación había un ángel que los movía, y muchos esperaban que se moviera. Era tanta la confianza en estas aguas que había un paralítico que estaba por largo tiempo esperando que esas aguas se removieran. Porque él buscaba justamente el poder de las aguas para poder ser sano. Y nuevamente nos encontramos con el caso de Naamán, al cual Eliseo, le dice que se sumerja 7 veces en las aguas del Jordán. Y sabemos que él, luego de haber refunfuñado un poco, su siervo le dice, pero si te hubiera pedido algo difícil, ¿lo habrías hecho? Y le dice, bueno. Y pasó la primera vez, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Me imagino que en la sexta ya estaba pensando, ya estamos listos, ya en realidad no ha pasado nada, si hago una séptima, quizás pase. Fue la palabra de Elisha, fue la confianza que él puso en lo que le dijo, que al séptimo salió su piel tan limpia como la primera vez cuando había nacido. El agua tiene un poder purificador y vamos a seguir hablando sobre ese poder purificador, pero tenemos que entender también que ya hay aguas superiores y aguas inferiores. Que el eterno Creador les siga bendiciendo siempre en este momento para que sean no solamente sanos, sino que sean perdonados todos sus pecados o sus transgresiones a la Torá. Bendiciones a todos en esta mañana.